Hola, soy Francisca Ramón, profesora titular de Derecho Civil de la Universitat Politécnica de Valencia. Brevemente os expongo los puntos claves de mi ponencia, protección de datos, desconexión digital y teletrabajo, a propósito del Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia para el Observatorio de Transformación Digital del Sector Público. Bien, la situación de crisis sanitaria que se produjo tras la declaración de la pandemia por coronavirus y tras decretarse el estado de alarma, en la que se limitó la circulación de personas, supuso que la actividad laboral la que fue posible desarrollar se realizara a través del teletrabajo. De hecho, una de las medidas adoptadas por las empresas durante ese periodo fue adoptar esta forma de trabajar a distancia. Ello ha planteado una serie de cuestiones que la doctrina ha analizado relacionándolas con la privacidad, la intimidad, la protección de datos y sobre todo con el derecho a la desconexión digital, ya que el trabajador se ha realizado este trabajo en un entorno de hiperconexión permanente. Recientemente, el trabajo a distancia ha sido regulado por el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, que se ha complementado con otro Real Decreto Ley de 29/2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Este último Real Decreto Ley lo que hace es introducir un artículo 47 bis a lo que es el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se aprobó precisamente por Real Decreto Legislativo en el año 2015. ¿Qué consideramos como teletrabajo? Según esta última normativa que se ha aprobado recientemente, se considera como teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo se puede desarrollar fuera de las dependencias. El teletrabajo conlleva la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación, las TICs. Bien, tenemos que hacer alusión a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Esta ley orgánica lo que hace es regular en el artículo 88 el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Se establece este derecho con la finalidad de garantizar fuera del tiempo dedicado a la actividad laboral, ya sea legal o convencionalmente establecida, el respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, junto con la intimidad personal y familiar. Esto lo tenemos que relacionar con el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral a la que tenemos derecho. El Real Decreto Ley 28/2020 lo que ha hecho es una evaluación de los riesgos, también contempla el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Hay que tener en cuenta también la vigilancia y geolocalización por parte de la empresa hacia el trabajador y deberá establecerse por parte de la empresa unos criterios de utilización de los dispositivos digitales con respecto a los estándares mínimos de protección de la intimidad, teniendo en cuenta los usos sociales y los derechos constitucionales. El derecho a la desconexión digital se realizará mediante la limitación de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como respetar la duración máxima de las jornadas y cualquier otro límite y precaución que imponga la norma o el convenio. El trabajador no puede estar permanentemente conectado con los dispositivos, realizando tareas de contestación de correos o de comunicación con la empresa durante el periodo que tiene derecho a su descanso personal. Previa audiencia de la representación legal de los trabajadores, la empresa elaborará una política interna. Esa política interna incluirá las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las actividades de formación y de sensibilización para evitar lo que es el riesgo de fatiga informática. Se va a preservar el derecho a la desconexión digital en los casos de realización total o parcial de trabajo a distancia y se deja en manos de los convenios o acuerdos colectivos los medios y medidas para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho a la desconexión digital durante la jornada, así como de forma que sea compatible con los tiempos de descanso a que tiene derecho el trabajador. Como conclusión, la desconexión digital es un derecho reconocido en la normativa de protección de datos y que también ha sido regulado con ocasión del trabajo a distancia.
hemos visto que se plantean diversos problemas en relación con los derechos a la intimidad y la protección de datos de carácter personal. La necesidad de hacer efectivo este derecho es estableciendo una política adecuada en el ámbito laboral, marcando de forma clara la duración de la jornada en el caso de un trabajo a distancia y evitar una comunicación permanente del trabajador por el hecho de que no realice un trabajo presencial. Hay que tener en cuenta que la situación de la pandemia ha hecho proliferar el desarrollo de un trabajo a distancia y más que nada también con el asunto de los brotes que se han ido sucediendo, en los cuales en determinados casos puntuales se vuelve al teletrabajo, al trabajo a distancia. La reciente normativa contempla algunos aspectos que se echaban en falta en la legislación que se estaba aplicando, pero sigue siendo insuficiente. Consideramos que debería establecerse un marco normativo más claro y más rotundo y no permitir a la negociación colectiva los medios y medidas para garantizar su ejercicio. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.